Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Bendiciones, saludos a todos los que nos están escuchando a través de esta hermosa programación. Tenemos una pregunta desde Pensilvania, del norte de los Estados Unidos del norte. Pensilvania, saludamos a todos. La verdad es que hemos estado en el estado de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia y en otras dos, pero me es difícil recordar su nombre. Pero saludamos a todos mis oyentes, los que me sintonizan a través de YouTube, a través de la web, que me hacen seguimiento allá en Pensilvania y en todos los Estados Unidos. Tenemos una gran audiencia. ¿Verdad que es una bendición contar con gentes que son tan importantes? Ok, por aquí tenemos una pregunta demasiada, la considero importantísima para estos tiempos. La pregunta es, maestro, ¿qué es la espada del Espíritu? Como palabra, ¿qué es la espada del Espíritu? El apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, verso 17, dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es una verdad que está establecida en la palabra, pero que muchos no han entendido, hasta el punto que han hecho de la Biblia bibliomancia, y le han hecho cultos a la Biblia y han hecho de la Biblia un objeto de idolatría, la cual es penado por Dios. Hay tres términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. El primero es logos, que tiene que ver con la palabra escrita de Dios, con el registro del pensamiento de Dios. Ese es el logos. Es lo que vulgarmente nosotros llamamos Biblia. Ese término Biblia es biblión, conjunto de libros. ¿Ya? Ese es el logos, esa Biblia que está en hojas, es escrito, esa palabra de Dios que está escrita en hojas, que la tenemos en nuestras manos desde el punto de vista físico, ya compactado, y eso es lo que se llama el logos. La logión tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios. Es el mandamiento expresado, es cuando Dios dictamina, expresa algo. En ejemplo de una logión son los 10 mandamientos, donde Dios mismo se encargó de dictaminarle a Moisés para que Moisés hiciese escrito de los 10 mandamientos en su segundo estado, porque los primeros fueron escritos con el dedo de Dios. Cuando Moisés reventó las tablas, entonces tuvo Moisés que escribir los 10 mandamientos. Y el tercer término, debo decir, es rema. Es una palabra que viene de Dios, sea por el logos o la logión, y que dicha palabra es específica y determinante, y es revelada a mi espíritu, iluminada a mi alma, y en un momento de conflicto o prueba lo confieso en fe. O sea que el rema ni es la Biblia físicamente hablando como logos, ni es la voz audible como la logión de Dios, el oráculo. El rema es aquel contenido que está en las escrituras, bien sea que venga del logos o de la logión, y que en un momento determinado, por una circunstancia, yo la confieso, pero no estamos hablando de confesar del positivismo, de acuerdo mental, de cibernética, de yoga, de ciencia cristiana. Estamos hablando de confesar en fe, creyendo lo que estoy expresando, de que esa palabra la tengo interna en mi espíritu, sé que es una verdad, estoy persuadida de esa verdad y a mí nadie me saca esa verdad y creo que es así, y en un momento determinado la suelto por mi boca y digo, Padre, tu palabra dice, Señor, que en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, yo fui sano, yo me declaro sano por lo que tu palabra dice. Ese es el rema. El rema, reitero, es la palabra creída y confesada que el Espíritu Santo toma y ejecuta trayendo resultados. Porque una de las cosas que tenemos que tener claro y tenemos que tener en cuenta es que la espada es del Espíritu, no es tuya, no es mía.
es del Espíritu. El espadachín es el Espíritu, no tú. Tú solamente tomas la palabra, esa porción que está en las Escrituras, ¿ya? Para un momento determinado y que tiene que ver con la ocasión. Tomo esa palabra que está allí, la creo, ya la he procesado en mi espíritu, sé que es una verdad, nadie me roba esa verdad, creo que es la verdad. Y en un momento determinado, para liberar una circunstancia, yo la dictamino en fe y esa palabra es la que el Espíritu Santo toma e interviene en el curso ordinario de la naturaleza y cambia las circunstancias, produce milagros, sana el cáncer, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, las almas se salvan, las cuentas se pagan, pero es la intervención del Espíritu en la fe que tú depositaste, es una palabra que dictaminaste, eso viene siendo el rema, ¿ya? Este fue el término, rema, el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu. Cuando Pablo hace mención de la espada, de la palabra de Dios como espada, no se refiere a toda la Biblia, sino a aquella porción concreta que sea más apropiada para la ocasión. Como en el caso de Jesús, en la tentación, Jesús no utilizó versículos al azar, sino que fue específico y determinante con la palabra. Tomó la palabra que tenía que ver con la tentación para confrontarla y lanzó la palabra, la confesó en fe. ¿Ya? Pero debemos estar claros que para que la palabra sea un rema y funcione como espada, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, la palabra la debes confesar en fe con toda la seguridad y la confianza en Dios. No estamos hablando positivismo, acuerdo mental, cibernética, llega a ciencia cristiana. Eso de que a usted le duele la cabeza, diga que no le duele. Eso no es fe. Eso es positivismo, eso es cibernética, eso es poder trascendental. Eso no es fe, eso no lo honra a Dios. Porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Entonces, por fe yo no puedo decir que no me duele la cabeza, pero por fe puedo decir que estoy sano en que me duele porque la palabra dice que yo fui sanado. Eso es mi fe. Entonces, no se le olvide que la palabra, la fe, en la palabra, la fe es un complemento de la palabra y la palabra es un complemento de la fe. Ellos trabajan recíprocamente. Entonces, en primer lugar, la palabra debe confesar en fe, con toda la seguridad y la confianza de Dios, no en dudas, en temores, en ansiedades, ¿ya? En esperanza, porque la iglesia, la mayoría de los cristianos viven de esperanza y no de fe, y la fe y la esperanza no son compatibles. Eso lo puedo explicar en otra pregunta que me hagan. En segundo lugar, debe ser específica y determinante para la ocasión y que esté determinada en una promesa o una bendición. En una promesa y una bendición. No en verdades circunstanciales, sino en verdades trascendentales. Porque la Biblia hay registros de verdades circunstanciales que sirvieron por un momento, pero que a mí no me sirven con todo lo que está en la Biblia. Maestro, la Biblia dice que lo que yo ponga a la planta de mi pie será mío. No, eso está escrito en la palabra, eso es una verdad, lo dice la Biblia, eso está escrito, pero eso es una verdad que se le dio a Moisés y a Josué, eso no es una verdad para ti. Entonces, si tú quieres depositar tu fe y hacer del depósito de tu fe en esa palabra para que sea un rema, no te va a funcionar, porque es una verdad que se le dijo a Moisés y a Josué, a ti no te dijeron eso. Maestro, la Biblia dice que mi familia está bajo la promesa, perdón, eso es una verdad circunstancial, no trascendental. Porque es una verdad que se le dio al carcelero de Filipo. Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso se dio. Se convirtió el carcelero y toda su casa. De modo que eso es una verdad circunstancial y no trascendental. Entonces, cuando yo trato de depositar mi fe en una palabra que está escrita, que es una verdad, pero es circunstancial y no trascendental, pues eso no opera como el rema de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Lo otro es que hay que depositar mi fe en las verdades que están escritas en la palabra como bendiciones o como promesas, que son muy pocas las promesas que hay en la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento, en cuanto después que ya Jesús hizo la obra, son muy pocas las promesas, pero sí hay. Pero hay que distinguir lo que es una promesa y una bendición. Porque una promesa es todo lo que Dios está comprometido a hacer y a darte, y bendición es todo lo que yo he hecho por ti. Por ejemplo, la sanidad no es una promesa, la sanidad es un hecho consumado en la cruz del Calvario. Entonces, yo no puedo estar esperando por fe que Dios me sane cuando Dios me sanó. Yo debo declarar por lo que está escrito en la palabra, en fe, que ya yo fui sano hace 2000 años. Y me mantengo en paciencia, no en esperanza, en paciencia.
en paciencia, porque yo no puedo seguir esperando lo que yo tengo. Por eso es que la fe y la esperanza no son compatibles. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo me mantengo en fe en lo que está escrito en la palabra, de lo que la Biblia dice de las bendiciones que ya son mías. Eso es una cosa. Entonces no debo depositar mi fe en una promesa como una bendición, y no debo depositar mi fe en una bendición como una promesa, porque bloqueo el principio de reino, y eso no permite que lo que estoy creyendo en la palabra sea un rema, y Dios no puede operar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y en tercer lugar, debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental, ya lo dijimos, en unas circunstancias cuando lo recibes, o en un caso circunstancial cuando lo recibes de Dios. Tercer lugar, debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental, o en su caso circunstancial cuando la recibes de Dios en el momento. Porque puede ser que una verdad circunstancial, por decir algo, que se le dio a Josué y se le dio a Moisés, como ya lo dije, que todo lo que le colocara la planta de sus pies era de él, y Dios te dice, te acuerdas lo que le dije a Moisés, lo que le dije a Josué, que todo lo que pisara la planta de sus pies era de él. Si tú haces lo mismo con ese terreno, será tuyo. Eso es una verdad circunstancial para ti, que fue circunstancial en Josué y Moisés, pasó a ser trascendental para ti, pero sigue siendo circunstancial en ti, porque a mí no me sirve. Y eso hay que tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, debemos entender, debemos tener claro, oído, que la Biblia por sí, como Biblia, como libro, la Biblia por sí solo, hay tantas cosas que decir acerca de las Escrituras. Hay que hablar un poquito acerca de lo que es inspiración, los tipos de inspiración, teuneuto y fenómeno, qué es lo que está escrito que fue inspirado, dictaminado por Dios, y qué es lo que está escrito que fue inspirado por Dios, donde Dios sobrellevó a los hombres para que escribieran las cosas tal y como sucedieron, aun con lo que sucedió hayan ciertas mentiras y contradicciones. Hay que abrir un programa para explicar acerca de lo que son los tipos de inspiración, que es revelación, el término apocalipsis, y que es iluminación, que es el término fotizo. Eso en nuestro programa, pues nosotros lo vamos a explicar. Pero entiéndase que la espada del Espíritu no es cargar la Biblia debajo de las axilas, para arriba y para abajo. No, eso no. Porque cuando Pablo dijo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no existía Biblia. No había Biblia. Estaba en el Antiguo Testamento y estaba en rollos que medían hasta 8 metros. ¿Ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.